profesión y oficio. Mi nombre es Saray, de Regla Cruz Ventura. Soy de aquí, del municipio de Ingenio, concretamente de Carrizal. Y actualmente pues, soy profesora de didáctica de la lengua oral en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas. El municipio ya lo ha nombrado. Nos remontamos ahora a la infancia, un poco para que nos cuente cómo fue esa infancia y también cuáles fueron esos juegos, esas vivencias, esos relatos que te acompañaron en la niñez. Sí, pues bueno, yo tuve la suerte todavía de pertenecer a la generación que jugaba en la calle, ¿no? Ya hoy cada vez se ve menos, pero sí, en mi barrio pues siempre estuve desde muy pequeñita pues jugando a juegos, ¿no? que hoy se enseñan en las escuelas de folclore. Y luego pues digamos, mi cercanía con la tradición empezó sobre todo a partir de un final de curso en el Colegio Claudio de la Torre. Vi una actuación de la escuela que llevaba Isabelita Milán con el grupo Guayadeque y vi la actuación y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero bailar. Y entonces desde ese momento se me metió en la cabeza y hasta el día de hoy, ¿no? que sigo en la agrupación. Y luego pues siempre en casa fui una niña que me encantaba estar con los abuelos y que me contaran historias. Y siempre pues me crié con historias, cuentos de brujas, relatos, con mi abuela haciendo artesanía, me iba por las tardes con ella a sentarme, entonces desde pequeñita siempre ha estado la tradición en mí, ¿no? ¿Se puede decir entonces que los abuelos han sido referentes? ¿Ha habido alguno más? Sí, o sea, sobre todo las abuelas, sobre todo. Mi abuela por parte de padre era Lolita la Majorera, una señora muy conocida en Carrizal, y siempre me gustaba sentarme con ella a escucharla y ver cómo trabajaba. Y con mi abuela materna, que afortunadamente todavía la tengo conmigo, pues también siempre con ella me encantaba y me encanta porque sigo, ¿no? Sentarme con ella a que me cuente pues historias, cuentos de brujas que ella recuerda un montón, porque ella está en la zona de Arbejales y siempre pues me gusta, ¿no? Siempre lo he tenido ahí. Y ya que comenta que bueno, es de la generación afortunada que todavía jugaba en la calle, ¿algunos juegos que recuerdas que jugara, de dónde venían, si eran de mayores, eran algo como más cercano y más próximo a la época? Sí, yo creo que fui de la generación última ya, ¿no? Que iba jugando en la calle, pero me acuerdo mucho de jugar al elástico, por ejemplo, con las canciones que van con el elástico, a los juegos de coro, siempre también allí, y los de manos, ¿no? Sobre todo los de manos, que todavía veo que en algún patio de algún colegio se siguen haciendo con otras canciones y otros modos, pero sí. ¿Qué te motivó a estudiar filología? Yo es que desde chiquitita sentía pasión por las letras y por la docencia. Cuando era muy pequeña, antes de que naciera mi hermano, me encantaba jugar a las escuelitas, entonces sentaba a todos los muñecos y los ponía pues a recibir mis clases, ¿no? Hasta que llegó mi hermano, que fue el primer alumno de carne y hueso que tuve, y empezó a quejarse. Y se quejaba de que siempre le daba lengua, no matemáticas, por ejemplo, ¿no? Yo decía, no, es que a mí matemáticas no me gusta, a mí me gusta lengua. Y desde pequeñita eso lo tenía ahí. Y ya después, a lo mejor pues también con algunos maestros y algunos referentes, por ejemplo, para mí, mi referente siempre, han sido muchos, ¿no? Pero uno que siempre recuerdo con cariño es Juan López Vega, ¿no? Que siempre pues trataba muchos aspectos de la lengua, de la literatura, incluso también de tradiciones y expresiones orales, pues fue algo que tenía ahí desde pequeñita y cuando tocó decidir dije pues filología hispánica a lo mejor me permite
combinar las dos pasiones, ¿no? Lengua y enseñanza. La tesis doctoral sobre la disponibilidad léxica, ¿puedes explicarnos un poquito más y mejor qué es la disponibilidad léxica y un poco cómo se relaciona este tema con ese español hablado en Canarias? Sí, en lo que consiste la disponibilidad léxica, digamos que es en ver qué palabras acuden a nuestro cerebro ante un estímulo determinado, ante un tema determinado, para ver qué palabras son las que más disponibles están en nuestro vocabulario, digamos, ¿no? Hay un proyecto panhispánico que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito de la disciplina de la sociolingüística, y en mi caso la diferencia fue que trabajé con un grupo de edad que normalmente no se trabaja. Normalmente se trabaja con personas que estén justo antes de estudiar la carrera, que tengan 18 años. En mi caso lo abordé con personas mayores de 50 años, con alumnado de peritividad en doctrina y diploma de estudios canarios de la universidad, para poder observar, porque mis tutores de tesis, José Antonio Samper y Clara Eugenia, pues ellos habían hecho todo el estudio con chicos y chicas de 18 años. Y luego había otro estudio de Marta Samper con niños, ¿no? Entonces, de esa manera podíamos tener los tres grupos de edad y hacer análisis comparativos, ¿no? Y claro, en esas palabras que acuden antes ¿no? a la mente ante un estímulo, ante un tema determinado, como por ejemplo puede ser el cuerpo humano, la casa, ahí pues vemos también que en esas primeras palabras a veces aparecen muchos canarismos, ¿no? Entonces estudiamos también desde el punto de vista cualitativo la aparición de los canarismos en las palabras más disponibles, ¿no? También han investigado sobre el patrimonio cultural y material de Canarias y bueno, también se sabe que ha sido parte de esa revisión, de ese equipo de trabajo de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña. Desde el punto de vista, si nos puedes contar qué es el patrimonio cultural inmaterial y digamos que cuál es la importancia para una comunidad, para un pueblo, para la sociedad en la que convivimos, para el convivismo. Sí, normalmente cuando pensamos en la palabra patrimonio, yo siempre suelo hacer este ejercicio a veces con mis alumnos, les digo, bueno, cierren los ojos y pongan una imagen a la palabra patrimonio. Normalmente lo primero que me dicen, ¿no? Es pues una catedral, un yacimiento arqueológico, ¿no? Todo aquello que se puede tocar. Pero claro, hay un patrimonio que no se puede tocar, pero que sí sentimos, ¿no? Que son todas aquellas prácticas, manifestaciones que las comunidades entienden como parte de su legado cultural, ¿no? Entonces, todo eso es lo que sería el patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, la importancia, no sé si... Claro, la importancia es precisamente pues, cómo la comunidad, ¿no? que entiende que es parte de su legado, hace que forme parte de lo que se entiende como identidad, ¿no? Esa es yo creo que es la importancia del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo la identidad que supone, ¿no? para el pueblo que de alguna manera lo conserva y lo transmite. ¿Bien? El patrimonio también, digamos, material, por supuesto que también genera esa identidad, pero quizás el patrimonio cultural inmaterial es el que genera, ¿no? más, digamos, esa bandera, ¿no? en cada comunidad. También han participado en la investigación para la construcción del Atlas del Patrimonio Cultural de Canarias, desde el ámbito de las expresiones y tradiciones orales. ¿Cuál fue el proceso, la metodología que se empleó, que empleaste? Sí, el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Canarias fue un proyecto llevado a cabo por el Gobierno de Canarias
entre el 2010 y 2012, y en el que estuvieron, ¿no?, diversos equipos trabajando en los distintos ámbitos que recopila de alguna manera el Atlas. Entonces, claro, la metodología de trabajo pues, fue coordinada entre todos los equipos, pero en función del ámbito había algunas cuestiones que eran distintas, ¿no?, a los otros equipos, ¿bien? Por la naturaleza de esos bienes, más que nada. En nuestro caso fue una tarea, digamos, compleja, ¿no? Porque claro, el patrimonio inmaterial es una caja de Pandora cuando la abrimos, y cuando nos centramos en un ámbito como el patrimonio oral, las tradiciones y expresiones orales, todavía resulta más complejo. ¿Por qué? Porque la lengua es el eje transversal de todos los ámbitos. Entonces, a veces determinar dónde una tradición y expresión oral termina y empieza otra, como por ejemplo una tradición, digamos, musical, ahí pues a veces surgen, ¿no?, dudas de cómo abordarlo, por ejemplo. Entonces, eso fue uno de las, digamos, de los momentos más complicados del proyecto, al principio, ¿no?, cómo abordarlo, cómo sistematizar para saber cómo orientar la recogida. Entonces tuvimos un tiempo pues, dedicado simplemente a encontrar la metodología adecuada para poder documentar. En principio pues documentábamos en función de las subcategorías que teníamos, ¿no?, dentro del ámbito de tradiciones y expresiones orales. Luego vimos que había expresiones que eran generales en las islas y expresiones que eran propias de algunos lugares. Entonces tuvimos que dividir, ¿no?, pues recogida general, por ejemplo, cantos de trabajo, cuentos de brujas, ¿no?, o recogida específica, leyendas que están adscritas a un lugar en concreto, autos de Reyes Magos que se hacen en lugares en concretos, ranchos de ánimas, etc. Sería muy difícil sintetizar cuáles fueron esos ámbitos de trabajo analizados y subámbitos. Te digo, eran bastantes categorías, pero por ejemplo la recogida general recuerdo cancionero infantil, adivinas, cancionero infantil entendido como juegos, ¿no?, juegos tradicionales infantiles, adivinas, cuentos de brujas, estoy intentando ver que no me quede ninguno, romances, te digo, así de memoria no me lo sé todos porque son bastantes, pero más o menos, ¿no?, los cantos de trabajo, ¿no?, que pueden estar en todas las islas. Y luego en recogida específica estaban las leyendas, los autos de Reyes Magos, los ranchos de ánimas, ¿no?, ya expresiones que están vinculadas a un lugar en concreto. Y aprovechando. Sí. Olvídate que se está grabando. Sí. Si tú ves alguna pregunta que después tú a lo mejor con más paciencia y más tranquilidad escribiendo la que sería, estoy seguro que sí, nos lo mandaría. Sí, y claro. Así complementamos, porque se trata de que cuanto más información mejor. Claro, sí. No, por eso les digo que, por ejemplo, esto, ¿no?, cómo fuimos dividiendo, pues bueno, una cuestión que les puedo decir, porque ahora sí de memoria no me acuerdo exactamente de todo. Por supuesto, tenemos que preguntar por la importancia de la construcción del Atlas en Canarias. Sí, claro, fue un proyecto muy ambicioso, ¿no?, porque es un proyecto muy amplio y llevó muchísimo trabajo, ¿no?, detrás, sobre todo para ver qué entendíamos por patrimonio inmaterial. Eso es lo más complicado. Por eso partimos primero de la salvaguarda, de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que se acordó en el año 2003, y a partir de las categorías y de los ámbitos que recogía la UNESCO, se establecieron cuáles iban a ser los ámbitos de actuación del Atlas. Entonces, en función de eso, se repartió el trabajo en los distintos equipos. En el equipo en el que yo estuve, pues era el equipo de la Academia Canaria de la Lengua, que abordaba solamente las tradiciones y expresiones orales. Y claro, en todas las islas. Entonces eran dos equipos. El de Gran Canaria estaba dirigido por José Antonio Samper y trabajábamos
mi compañero Enrique López y yo, y luego en la provincia de Santa Cruz trabajaba el académico Antonio Lorenzo, con también 2 filólogos, Iván Méndez y Luisa García. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a dividir todo el trabajo. Por cierto, que San Pérez estuvo aquí en una de las jornadas del campo, sí. Y por desgracia pues ya sí. falleció. Y también estuvimos comentando algo de eso. Tú verías como muy poco ortodoxo, por ejemplo, que dentro de esa categoría que nos marca la UNESCO, la compañera Marcela nos sugería, debería otra subcategoría que fuera más contextualizado con nuestra realidad, con nuestro territorio, con nuestra sociedad. Lo vería claro. correcto, incorrecto. Claro, es que al final las categorías que establece la UNESCO son amplias, ¿no? Porque están pensadas para el patrimonio cultural inmaterial de manera genérica. Ya después se puede adaptar, claro, a cada contexto. ¿Sí? Fue lo que nosotros hicimos, ¿no? A lo mejor en la UNESCO no se recogía los autos de Reyes Magos o no se recogía los ranchos de Animan porque no se conoce, no es una tradición que esté extendida. Entonces, pues nosotros fuimos después modificando con esas características. Y también está la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que por ahí, bueno, más o menos sigue las directrices de la UNESCO, la nueva, la de 2019, y de ahí también pueden tomar referencia. ¿Y con este atlas que se ha hecho, qué se está haciendo? El atlas, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias lo tenía en abierto en una página web, pero por diversas circunstancias esa web ahora no está en funcionamiento, pero sí sé que en breve sacarán el sistema de información del patrimonio cultural y dentro de ese sistema estarán todos los contenidos del atlas. ¿Está cerrado o se sigue trabajando en un documento dinámico que se actualice? De momento no, de momento está cerrado, pero no sé si será intención de la Dirección General de seguir documentando, porque es que siguen saliendo cosas y sería estupendo, ¿no? Que se pudieran ir incorporando. Claro, sí. Daba tu relación con la Academia Canaria de la Lengua y un poco también teniendo en cuenta los objetivos de esta, que son el estudio de la variedad canaria del español y la producción literaria de las islas. ¿Hay algún proyecto o estrategia o publicación donde se tenga en cuenta precisamente el patrimonio cultural inmaterial? ¿Publicación te refieres a...? Que esté documentado, que esté escrito, que se pueda, un documento que se pueda consultar y un poco que no desaparezca, ya que se ha hecho también un poco ese trabajo. ¿Te refieres, sí, desde el punto de vista dentro de la academia, ¿no? Era lo que... Sí, perdona, porque ya me perdí en un momento, sí. Bueno, la academia entre sus fines tiene precisamente pues, el estudio del español en Canarias y su literatura. Ya simplemente con el estudio del español de Canarias estamos hablando de patrimonio inmaterial, porque el patrimonio lingüístico también es parte de lo que entendemos como patrimonio cultural inmaterial. Entonces ya desde ese punto ya se está trabajando. Y siempre pues de alguna manera se intenta, ¿no? dar a conocer ese patrimonio lingüístico a través de las publicaciones, a través de las jornadas que se hacen, ¿no? Sobre la enseñanza del español en Canarias, su literatura, y luego pues hay otros proyectos en mente para de alguna manera hacer entrevistas también más del ámbito de las tradiciones, de otros tipos de manifestaciones y también como recopilatorio de muestras de habla de las islas. Y ya trasladándonos un poco ya a nivel profesional como profesora, preguntar, pues bueno, que si a través de o bajo qué metodología se aborda un poco el PCI, en qué asignaturas, cómo. Sí, yo te puedo hablar de la facultad, ¿no? Donde yo estoy, de Ciencias de la Educación y sobre todo de las materias que imparto. Claro, como en el currículum decretado, ¿no? Por el Gobierno de Canarias aparecen los contenidos culturales de Canarias prácticamente en todas las materias,
pues hablamos del patrimonio cultural inmaterial. En mi caso, que doy didáctica de la lengua oral, trabajamos muchos contenidos que tienen que ver con las tradiciones y expresiones orales. Y como estamos dentro del ámbito infantil, pues trabajamos sobre todo pues, las adivinanzas, los juegos, todo este tipo de cuestiones que fomentan el desarrollo de la lengua oral. Pero luego desde otras asignaturas también se trabaja en este tipo de contenido. Desde el punto de vista, no sé si sería complejo, puedes comentarnos qué es la tradición oral para ti y sobre todo cuál es la importancia, porque lo has ido desgranando a lo largo de esta conversación, la importancia dentro también del PCI. Sí, es que, claro, tradición oral, por tradición oral podemos entender todas aquellas expresiones que hacen que pues la comunidad se siente identificada en ellas, ¿no? Todas esas expresiones que vamos transmitiendo de generación en generación y con las que nos identificamos plenamente, ¿no? Como integrantes o como parte de un pueblo, ¿no? Entonces, permíteme otra vez, dime la segunda pregunta que me... La importancia dentro de, o sea, la tradición oral, que es así el título desde tu punto de vista, y la importancia también dentro del PCI, que es un poco para traerlo a este trabajo que estamos haciendo. Pues no solamente porque me gusten las tradiciones de expresiones orales, sino porque al final, digamos que es una de las principales, ¿no? Porque todas las tradiciones, todas las prácticas rituales, festivas, se transmiten a través de la oralidad. Entonces, al final es el eje que vertebra todo, ¿no? Por eso es la importancia. Los oficios, los relatos de oficios, por ejemplo, se transmiten a través de la oralidad, ¿no? Entonces, es un factor importantísimo sin el que no podríamos hablar de otras manifestaciones culturales inmateriales, ¿no? Y si tuviéramos que hablar de elementos o qué se tienen en cuenta dentro de esas expresiones y tradiciones orales, ¿qué se podría decir que lo integra? Sí, bueno, la lista es enorme, ¿no? La lista es amplia, sobre todo, primero, aquellos elementos que están exclusivamente ligados a lo que entendemos por oralidad y luego aquellos elementos que sirven, ¿no? digamos, que son conductores de otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, dentro de las tradiciones y expresiones orales puras, ¿no? Por así decirlo, tendríamos sobre todo la literatura popular, ¿no? Pues, los cuentos, las leyendas, las adivinas o adivinanzas, ¿no? Ese tipo de los refranes, ¿no? Son aspectos exclusivamente que tienen que ver con la lengua oral, ¿no? Y con la literatura oral. Y ya luego hay otros que están vinculados a otras áreas temáticas, ¿no? Por ejemplo, el cancionero infantil, los ranchos de ánimas, por ejemplo, ¿no? El rancho de ánimas tiene una parte musical, pero luego también tiene una parte literaria, digamos, ¿no? En la composición de esas letras. Pues ahí también, ¿no? Entraríamos en dos ámbitos del patrimonio. Es que sí. Sí. ¿Podría hablarse de expresiones y tradiciones orales propias del municipio de Ingenio? Propias, es que a veces es complicado, ¿no? Hablar de tradiciones que sean exclusivas de un lugar, a no ser que estén vinculadas directamente y no se reproduzcan de otras maneras en otro lugar, ¿no? Entonces, hay tradiciones que comparten, ¿no? Con el resto de las islas y que todavía, ¿no? A lo mejor se pueden documentar. Sí, es verdad que el municipio de Ingenio se caracteriza sobre todo por la tradición en cuanto al folclore, ¿no? Por la abundancia de colectivos que están trabajando hoy en día en ese ámbito. Pero buscar algo, decir algo ahora mismo exclusivo que sea propio de aquí, no. Vamos, hay cuestiones, por ejemplo, que yo creo que podrían trabajarse, como los cantos de trabajo vinculados a la parcería y al empaquetado de tomates, porque fue una de las fuentes, ¿no? de trabajo del municipio. Yo creo que
Ese trabajo estaría bien documentarlo porque todavía hay gente viva que vivió toda esa experiencia y que puede todavía recordar muchos cantos de trabajo, como por ejemplo ha hecho el proyecto comunitario de la aldea, ¿no? Con eso. Y en cuanto a las expresiones orales, se podría también hablar de algo propio de este lugar. Desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista... el léxico, la forma de hablar, ya no solo el vocabulario propio de... Sí. Bueno, todo el mundo, hay algunas palabras, ¿no?, que tenemos ahí, o algunas expresiones como la de amor, ¿no?, en ingenio, pero habría que indagar para ver si hay alguna palabra que sea, alguna expresión, alguna manifestación que sea exclusivamente de aquí. Tenemos que pensar que, claro, ya estamos en un mundo totalmente globalizado, en el que las relaciones, ¿no?, nos relacionamos con gente de todo el mundo y ya las particularidades exclusivas de un lugar cada vez son más difíciles de encontrar, ¿no? Normalmente compartimos con otras zonas, con otras islas y con otros lugares, ¿no?, como Hispanoamérica. Entonces, a veces buscar las particularidades es más complicado. Y con todo esto que se llama mundo, a través también de las nuevas tecnologías ahora, ¿no? Sí, es así. En cuanto a la toponimia, ¿existe una propia del municipio de Ingenio? Sí, bueno, es que toponimia propia hay en cualquier lugar, ¿no? Porque la toponimia, pues normalmente hay topónimos que se repiten a lo largo, bueno, en todas las islas, ¿no? Hay topónimos que son muy similares y hay otros que identifican, ¿no?, a los lugares. Entonces, pues aquí hay topónimos de procedencia de la lengua, ¿no?, de los antiguos canarios. Guayadeque, por ejemplo, es un topónimo que está solamente aquí. Y claro que hay muchos más, ¿no? Toda la toponimia al final es propia también de los lugares, pero porque están directamente vinculados al territorio, ¿no? Ya que has nombrado en varias ocasiones los cantos de trabajo, vamos a centrarnos ahora en ellos y se podría concretar si existieron, aún existen los cantos de trabajo aquí. Claro, es que los cantos de trabajo eran la banda sonora del trabajo, ¿no? Cuando no había pues los dispositivos que hoy tenemos, ¿no? Y hoy encima es que escuchamos de manera, ¿no?, individual con los cascos, pero pues hace no tantos años también la manera de entretenerse era precisamente cantando, y no solamente de entretenerse, sino de marcar el ritmo. También marcaban el ritmo, por ejemplo en Fuerteventura, cuando se hacían las juntas de gente para ir a arrancar el millo, por ejemplo, se cantaban romances para mantener el ritmo, ¿no?, para ir todos a la vez. Sin embargo, pues claro, al perderse esos tipos de trabajo, se pierde los momentos en los que surgían esos cantos, ¿no? Por ejemplo, los cantos de las descamisadas, los cantos de los tomateros, todo eso, pues ya desgraciadamente se van perdiendo. Igual que había cantos colectivos y cantos individualizados, ¿no? Por ejemplo, los cantos de los boyeros, ¿no? Para marcar el ritmo de las bestias, pues había una serie de cantos, pero ya cada vez pues, son menos, ¿no?, los que conservan esos cantos. Por ejemplo, Chanito Sánchez sabía y cantaba, ¿no?, pero ya pues, desgraciadamente no está, y cada vez son menos, ¿no?, los que trabajan aquí. Sí. Además de esos cantos de trabajo que acabas de nombrar, ¿alguno propio de esta zona, sabes, que se te venga a la mente, otros? Cantos de trabajo. Propios, puede haber a lo mejor alguna copla vinculada, ¿no? Hay una que decía Chanito Sánchez, arando en el carrizal, se me cambió la besana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algunos cantos que sí, que están relacionados con el entorno, pero no
digamos que lo que se relaciona con el entorno es la letra, no el tipo de canto, ¿no? Pero si es, vamos, en esta zona lo habitual sería encontrar o cantos de boyero o cantos de tomatero. Sería lo más frecuente, de descamisadas también a lo mejor alguno, pero a lo mejor no tanto de cantos de morena, a lo mejor puede ser que gente del burrero todavía recuerde, pero yo creo que de trabajo serían esos, ¿no? Pero no hay uno exclusivo a lo mejor, sino pues de manera general, con letras que están vinculadas a lo mejor al entorno, ¿no? del municipio. ¿Podría hablarnos del oficio de los cochineros y cuál fue también por este...? Se pregunta así. Lo de los cochineros. Tengo un vago conocimiento, pero puedo... Si no, tú me dices... Claro, es que el oficio de los cochineros era muy similar a lo que conocemos como el oficio del arriero, ¿no? Pues iban vendiendo pues, por todos los pueblos. Claro, aquí en Ingenio, pues sobre todo lo que vendían eran cochinos y caminaban, ¿no? por todo el norte llevando, ¿no? los lechoncitos por todas esas zonas. Pero creo que había una pregunta que por qué desapareció, no me acuerdo. Los factores llevaron a su desaparición. Yo creo que como todo, ¿no? El avance de la tecnología, el avance del desarrollo económico, industrial, pues también conllevó la pérdida de este tipo de oficios, ¿no? Por ejemplo, los arrieros ya pues evidentemente no están y en consecuencia los cochineros tampoco, ¿no? Esta era un poco la pregunta doble. Cochinero, porque con nosotros en Ingenio en este trabajo, que Sí. aquí como hoy termina en la de la Mois. Sí. Pero en cuanto al tema de la parcería, de los tomateros que estamos vinculados con la zona de costa, que usted que venía gente incluso de Sí. otro lado, incluso la Magrelo dice que es porque venía mucha gente de Portaventura. Que puede hablar tanto de los cochineros como también de la parcería, que tú no la vivirías, pero a lo mejor la conoces un poco más de cerca. Sí, o sea, bueno, te digo... Hablando de arriero, yo le compré un burro a Anacleto, ¿Cómo? Hablando de arriero, yo le compré un burro a Anacleto, ¿te acuerdas, Anacleto? Sí. Creo que ustedes lo entrevistaron, Sí. arriba del Club de Tejeda. Anacleto te vende todo. Sí, no, te vende esta un burro blanco, para mí te vendió uno. Sí, no, él, bueno, sí, yo no sé si puedo contar una anécdota que me pasó con él porque es tremendo. Sí, Es un personaje, pero vamos, pero como pocos, ¿eh? Yo quedé con él porque sus hijos tienen en vecindario tienen una tienda de pesca y fui allí a hablar con los hijos para ver si podía entrevistarlo. Y dice, bueno, yo voy a llamar a mi padre y en función de lo que mi padre me diga, te digo. Y me dijo, dice, dile a la chica que el domingo esté allí y que yo le hago la entrevista pero con una condición. Digo, bueno, lo que él ponga, ¿no? Dice, la condición es que lo llevas arriba a Tejeda y mientras van en el camino él te va contando todo lo que tú quieras. Digo, vale, pues yo lo llevo. Cuando llegamos arriba empezó, dice, no, pero todavía no vamos a mi casa. Ahora vamos, dice, tú sigue por ahí, por el Toscón de Tejeda, por ahí para abajo. Dice, no, tú sigue. Digo, pero vamos a decir, tú estás de tranquila, sigue. Y empezamos a caminar. Y cuando llegamos a un punto, dice, mira, tú ves aquella montaña allí, qué bonita es. Digo, sí. Dice, sácale una foto. Le saqué una foto y dice, ¿ya lo retrataste? Digo, sí. Dice, pues ahora vas y le dices a los del Cabildo que me lo compren. Digo, me tuvo todo el día dando vueltas, sacándole fotos a todo y al final él sacó vamos. Digo, pero yo no sé, dice, no, tú dilo allí y si se lo puede vender, bueno, por el camino compramos de todo. Él aprovechó. Sí. La otra, ¿no? Lo de realizar. Hay muchos otros elementos Si quieres hablar de la parcería. Sí, bueno, de la parcería es que, claro, es que fue... Hay preguntas que son evidentes, ¿por qué desapareció? Pero la persona que escuche o lea esto dentro de 20 años no sabe por qué. Ni siquiera qué era, porque se va perdiendo en el camino. Claro, es que tanto Ingenio como Carrizal estaba plagado, ¿no? de almacenes de tomate. Y es verdad que, digamos que el centro de la isla
prácticamente, ¿no?, en peso vino para acá, y todo el sureste, no solamente Ingenio, el municipio de Ingenio, sino después, por ejemplo, Santa Lucía, vecindario, son pueblos que crecieron gracias a la parcería. Sin eso no, a lo mejor estaríamos hablando ahora mismo de otro, ¿no?, de otro estilo de vida en el pueblo, pero es que Artenara, Tejeda, de Fuerteventura, bueno, mi abuela, Lolita la Majorera, vino de Fuerteventura a trabajar en los tomateros, precisamente. Entonces, claro, es que fue fundamental para la economía del municipio. En esos trabajos? El papel de la mujer era fundamental, claro, porque ellas sobre todo eran las que estaban envolviendo, ¿no?, los tomates en los almacenes. Los hombres se encargaban más de cargar y de los ceretos, ¿no?, de adecentarlos. Pero claro, y luego había mucha picardía. Ahora estaba hablando y acordándome de cosas que me contaba mi abuela, ¿no? Pues, claro, era una época en que nadie rechistaba, al encargado no se le podía decir gran cosa, pero se le decía a través del canto. Claro, cuando tú querías protestar porque llevabas muchas horas trabajando, pues a lo mejor no le ibas a decir, oiga, que estoy aquí, pero se lo decías a través del canto. Y mi abuela me contaba que trabajando, ¿no?, esconderse y soltar un cantar al encargado, y el encargado no saber quién lo dijo, porque se escondía entre los ceretos, soltaba el cantar como diciendo, oye, que... Y después el encargado aparecía, ¿pero quién dijo eso? Y nadie, claro, nadie se acusaba unos a otros porque iban a tener problemas, pero mi abuela me lo decía, si yo me reía lo que no estaba escrito. Hay otros muchos elementos de la tradición que forman parte o que hacen en el PCI, y pues bueno, vamos a indagar en ello. Nos centramos, por ejemplo, en la religiosidad popular de esta zona y esos elementos que se relacionan con la misma para concretar. Claro, es que cuando hablamos de religiosidad popular abrimos otra caja de Pandora. Y ahí pues podemos entender por religiosidad popular pues los rezados, los santiguados, los cuentos de brujas, las historias de almas en pena, ¿no?, las luces que se aparecían en los caminos. Las ánimas, exacto. Y claro, siempre hay historias de ese tipo. Yo me acuerdo cuando colaboré con lo del Atlas, me acuerdo de entrevistar aquí en Ingenio a una señora mayor santiguadora, ¿no?, porque yo me iba con mi abuela, cuando la madre se le salía del sitio, ¿no?, y me acuerdo de ir con ella. No me acuerdo, tengo que buscarlo, pero era por aquí, por esta zona, sí, era por aquí. ¿Y te acuerdas lo que hacía y cómo lo hacía? Sí, yo me acuerdo de arreglar la madre, ¿no? Acostaba a mi abuela y empezaba a rezar, ¿no?, y a trabajar con las manos, y se calentaba primero las manos, iba trabajando, pero no me acuerdo del rezado. Pero es un mundo, el tema de los santiguados es un mundo interesantísimo además y complicado, porque no todo el mundo está abierto a decirte un rezado, por ejemplo, ¿no? Es una práctica sobre todo más habitual en mujeres que en hombres. Hay hombres también que se santiguan, ¿no?, pero quizás más de las mujeres, y a veces no es fácil porque no quieren transmitirlo, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, sí, yo quiero que esto siga, ¿no?, y quiero transmitirlo, pero hay otras que te dicen, no, esto se muere conmigo y ya está. Y por curiosidad, ¿por qué se da más en los hombres que en las mujeres que en los hombres? Porque eran ellas las que estaban en casa quizás y... Puede ser, hay siempre, ¿no?, sobre todo este tipo de cuestiones, a veces son, a lo mejor por eso, por vincularse con el cuidado, con la casa, están más relacionados con hombres con mujeres que con hombres. Eso no quiere decir que haya hombres que se antiguan. Que ellos no lo hagan. Hay un señor mayor, yo no sé si todavía esté vivo, que es de aquí, y él se antigua todavía, y además se antigua mucha gente, ¿no? Pero sí es verdad que normalmente la experiencia me dice que son más las mujeres que los hombres, sí. Y aparte del rezado, ¿otros elementos para el santiguado que se usaban? ¿Recuerdas? Los resguardos, porque una cosa es el rezado y otra cosa es el resguardarte, ¿no?
los resguardos que se hacían para protegerse y que todavía los veo, ¿no? Por ejemplo, el lacito rojo para evitar pues que te hagan mal de ojo. Eso lo veo todavía, bueno, se ve, ¿no? En los carritos de los niños. Sí, y luego hay otros, pues se hacían unas bolsitas de tela y dentro se metía una cruz pequeñita. Otros dicen que metían hierbitas, ¿no? Y depende, porque hay muchas formas. Y luego en los hombres se supone que tener una cruz de pelo aquí en el pecho evitaba también mal de ojo o brujería, por ejemplo, ¿no? Son elementos, ¿no? de resguardo. O frases, por ejemplo, que Dios te lo guarde, ¿no? El que Dios te lo guarde es para protegerlo de cualquier mal, ¿no? O el Dios vaya con usted, o Dios vaya contigo. Dios vaya contigo y tal, pero sobre todo digo lo del Dios lo guarde con los niños, que siempre son más, se supone que más vulnerables, ¿no? Y el Dios te lo guarde es como, ya con eso está como protegido, ¿no? Por la persona que lo dice. Estamos hablando de los santiguados, pero también aquí por uno se ha hecho, hemos recogido también otro tipo de expresiones, hablando de la religiosidad popular, por ejemplo, como los lutos, los entierros, los toques de campana, las rogativas y todo esto. No sé si algo que aportar. Sí, las rogativas, ¿dices de ingenio en general? Bueno, en general, pero si podemos, si en algún momento también pues, podemos circunscribirnos a la zona, pues... Bueno, yo de toques de campana no sé mucho, sé que hay, bueno, conozco a un investigador que lo está trabajando ahora mismo, los toques de campana, pero mi experiencia como, ¿no? de Carrizal siempre es que todavía siguen funcionando, ¿no? Cuando se avisa de un entierro para mujer o para hombre cambian el número de toques, ¿no? Por ejemplo, que todavía eso está a día de hoy, ¿no? Y luego me preguntabas también por otras manifestaciones de la religiosidad popular y, por ejemplo, los lutos, los entierros, por nombrar alguna. Sí, claro, es que ya ahora todo ha cambiado, ¿no? Pero antes el luto era fundamental en la familia, ¿no? El mantener el luto, no solamente el luto por tu marido, por alguien muy directo, sino incluso por familiares, por un tío, ¿no? Por una abuela, y en función de eso se establecía un tiempo de luto y un tiempo de medio luto, por ejemplo, ¿no? Cuando ya pues pasaba un determinado tiempo, las mujeres y los hombres también, pero muchas veces más las mujeres, podían empezar a combinar ropa negra con ropa blanca, ¿no? Pero poco a poco. Pero incluso yo veo eso todavía, ¿no? En gente mayor lo veo, ¿no? Que siguen respetando esa tradición del luto. No solo al final, sino en algunos detalles, por ejemplo, no salir hasta que se haga el funeral. Sí, no poner la tele. No poner la tele, todo. ¿Qué más podríamos a lo mejor traer ahora a la memoria? ¿Se te ocurre algo? Es que ahora mismo así del luto, bueno, claro, antes de cómo era todo el sistema en la casa cuando alguien moría, ¿no? Pues que había que recibirlo en la casa, que pues toda la familia se reunía, pasaban todos los vecinos, ¿no? Ya eso ahora es distinto, ¿no? También, pero ahora estoy intentando pensar en alguna tradición vinculada al luto. Y ahora mismo, bueno, hay muchas cosas que se podrían hablar, pero así tradición en específica, pues de manera general, ¿no? Lo que te he dicho. Recuerda, los hombres se ponían brazaletes. Sí, y el botón, el botón, claro, es que, ¿no? Y luego hay una cosa, pero bueno, esto es muy general, pero bueno, pasa, ¿no? Y todavía se ve aquí y en otros pueblos, ¿no? El hecho de que vayan todos los vecinos, aunque seas el de 10 calles más arriba que nunca has hablado con él, pero el estar ahí, eso es algo que todavía en los pueblos está presente, sin embargo en las ciudades ya no.
¿no? Y el acompañar, o lo que pasa en Carrizal, que todo el mundo se pone en línea, la familia, para que salude, y aquí en Ingenio creo que también pasa, ¿no? Sí. Eso son pues herencias culturales, ¿no? del pasado, que ya en otros sitios, a lo mejor más urbanos, ya no están, ¿no? No, de hecho, que aquí ahora, por lo que comento, una curiosidad, aquí estás velando pues, un día y medio del tiempo que desea, pero después, antes del entierro, el recibir el pésame se sigue conservando. Se sigue o sea, conservando. Lo que tú dices, lo de la fila esta para... Sí, y lo de quedarse toda la familia toda la noche velando, sí. también, pero ya en las ciudades se cierra el velatorio. Sí, sí. Pero eso queda en los pueblos, ¿no? Y Mm. son tradiciones que están ahí. Sí. ¿Qué eran los bailes de Taifa? ¿Cómo y por qué se celebraban? ¿Por qué desaparecen? Claro, los bailes de Taifa, digamos que era el momento del encuentro, el momento de ocio, ¿no? Cuando no había otras formas de diversión, porque se trabajaba de sol a sol, pues el baile de Taifa era el momento festivo, ¿no? En el que se encontraban en otro contexto, ¿no? Y en donde se mociaba, ¿no? Como se decía, donde surgía esa manera, ¿no? de intercambiar con otras personas, y surgían los noviazgos, aunque también surgían en el trabajo, ¿no? Muchas veces a través de los cantos. Y se llamaban de taifa porque se pagaba una taifa, un pago significativo para poder entrar. Se organizaban en casas particulares normalmente. Y bueno, pues ahí se reunían y pues se tocaba, se bailaba y ya luego pues, ¿no? Cada uno ya para su casa, pero era un momento de encuentro. ¿Y por qué desaparece? ¿Por la propia evolución incluso de la sociedad? Sí, sí, todo eso. Fíjate que todos los encuentros colectivos, salvo aquellos que están vinculados a fiestas, pero a fiestas concretas en el santoral, las demás tienden a desaparecer. Es algo que pasa, ¿no? De manera general. Los actos festivos que están vinculados sobre todo pues con la fe y que movilizan a mucha gente, esos permanecen, esas tradiciones permanecen. Pero digamos que los actos no tan multitudinarios y que pues, eran colectivos, pero con pequeños grupos, esos tendieron a desaparecer. Aquí hay una pregunta y yo creo que lo que subrayaste es lo que quieres comentar, ¿no? ¿Qué elementos de la naturaleza, de la tierra, conocían las mujeres parteras para atender en eso a otras mujeres en el embarazo? Claro, las parteras eran fundamentales en la sociedad isleña, ¿no? Cuando no había materno, y cuando había materno pues también, ¿no? Porque eran las encargadas de preparar a las mujeres para que pudieran dar a luz. Y fueron figuras fundamentales, ¿no? En todos los pueblos siempre había, o no todos, pero en los núcleos más centrales había mujeres dedicadas, ¿no? a esto. Y como todo, ¿no? La naturaleza está totalmente vinculada con nosotros, aunque nosotros a veces no le hagamos caso ya, pero ellas se fijaban sobre todo por la luna. La luna es fundamental, es el astro fundamental para muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para la lluvia, para el crecimiento de las plantas y para los partos. Cuando había luna llena, o se aproximaba la luna llena, las parteras sabían que el trabajo iba a ser duro, ¿no? Entonces incluso se llegaban a organizar para ver cómo, sabía que si en el pueblo había 2 o 3 mujeres que estaban ya a punto, en la noche de luna llena pues podían, ¿no? Dar luz a la vez. Entonces pues ya ellas iban más o menos programándose y las parteras pues iban a lo mejor enseñando a otras mujeres de la familia o conocidas para poderse organizar. ¿Qué eran los velorios de paridas? ¿Quiénes asistían? ¿Y qué se hacía durante esos velorios? Los velorios de paridas también están relacionados con la religiosidad popular, claro, porque lo que consistía era que cuando un niño nacía, para evitar que antes de que fuera bautizado se lo pudiera llevar una bruja,
o que se le hiciera algún mal al niño, se hacían los velorios, que no era sino pues juntas de vecinos, ¿no?, que se hacían para vigilar que no llegara alguien que pudiera hacerle algún mal al niño. Entonces se organizaban de manera espontánea en las casas, la gente se iba turnando y se aprovechaba pues también para la diversión, ¿no?, para pues cantar, bailar, mientras la pobre mujer estaba ahí, ¿no?, intentando recuperarse, pero era una estrategia de protección. ¿Cuál es la importancia de las personas mayores en la protección y transmisión de todas estas expresiones y elementos de lo que estamos hablando? La importancia es total, es toda, porque ahora mismo todas esas tradiciones que ellos conservan todavía en su memoria están descontextualizadas de nuestro presente, ¿no? Entonces, el darles voz, de documentar toda la sabiduría que tienen, que a veces ni son conscientes de lo que saben y de la importancia de lo que tienen, pues el documentarla ahora mismo es fundamental, porque es que se nos van los mayores y es muy triste, ¿no?, perder toda esa información y esa sabiduría, que al final es sabiduría pura y dura. ¿Qué son y en qué consisten los ranchos de ánima o los divinos? ¿Cuál fue su función social? Sí, los ranchos de ánima pues son, digamos que grupos principalmente de hombres, ahora ya también pues hay mujeres, ¿no?, desde hace un tiempo ya se han integrado, que se dedicaban a ir por las casas cantando para pues recoger limosnas para los difuntos, ¿no? Entonces, en Canarias es una de las tradiciones más significativas de nuestro acervo, ¿no?, cultural, y no se sabe muy bien de dónde puede partir, pero sí hay documentación que señala que ya en el siglo XVI en la península había cofradías que se dedicaban a esto. Entonces eso puede ser una herencia de esas cofradías que ha pervivido sobre todo en la provincia oriental, ¿no?, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, aunque en Lanzarote tiene otro carácter, que son los ranchos de Pascua, y cantan sobre todo a la Navidad, mientras que en Canarias se canta a los difuntos. Y normalmente pues empezaban en noviembre, el 1 de noviembre o ya más cerca de diciembre, y estaban hasta el Día de la Candelaria. Ingenio fue uno de los municipios en los que existía este tipo de costumbres. ¿Por qué desaparecen? Yo no tengo datos de por qué desaparece. Tengo intuiciones, ¿no?, o interpretaciones, no tengo datos objetivos, pero Ingenio, ¿no?, como decíamos antes, todo el desarrollo económico, social, pues pudo a lo mejor tener algo que ver, porque si nos fijamos dónde quedan ranchos de ánima, son núcleos, digamos, más rurales, ¿no?, más, por ejemplo, Valsequillo, Teror, los conservan. La aldea de San Nicolás lo volvió a recuperar, ¿no?, después de mucho tiempo. Pero yo creo que va por ahí, ¿no?, por el desarrollo económico hace que muchas veces las tradiciones queden en el olvido. El Día de los Finados, ¿qué es? ¿Con qué propósito se realiza? Y también un poco hablar de dónde proviene esta tradición y qué constituye un poco para nuestra sociedad. Claro, el Día de los Finados es digamos, es una tradición hispánica, ¿no? Siempre ha existido el culto a los que ya no están, ¿no?, al culto a los familiares, a las personas que ya no conviven con nosotros, pero en las distintas culturas toman diversas formas. Por ejemplo, en México es totalmente distinto a aquí, ¿no? Aquí ahora pues ya también hay otras mezclas, ¿no?, otras formas de vivirlo, pero en sí eran el día que se dedicaba, ¿no?, a recordar a las personas que ya no están. Se encendían las ánimas, ¿no?, las velas de aceite. Yo me acuerdo siempre en casa de mi abuela estar las velas de aceite y luego pues las comidas, ¿no?, las castañas es de lo que más se habla, pero hay otras
otras tradiciones, pues por ejemplo los chorizos, ¿no? Las morcillas, muchas veces se hacía la matanza, se hacía coincidir con ese día y la familia se reunía a preparar pues eso, las morcillas sobre todo, en la zona de Tejeda pues se reunían para recoger las almendras, era un momento que se aprovechaba para la reunión familiar, recordar a los que ya no están y a la vez pues irse preparando también para el invierno. Tradición popular, folclore, identidad, pues son términos y conceptos, ya lo hablábamos antes, que también un poco ahí van de la mano y que se relacionan con el patrimonio intangible. A la hora de abordar trabajos de investigación como el que se está desarrollando, ¿cuál de estos conceptos, cuál es más pertinente o más apropiado usar? ¿Folclore, tradición popular? Es complicado porque claro, depende de cómo se aborde, ¿no? Normalmente la palabra folclore se entiende, ¿no? En un sentido amplio como tradición, ¿no? Como costumbres de un pueblo. Sin embargo, se asocia cada vez más, ¿no? al ámbito musical, ¿no? Al ámbito de la danza, más que al acervo cultural en general. Entonces depende de qué se quiera tratar, ¿no? Yo pienso, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando se habla de folclore se piensa más a lo mejor en la música y en el baile, aunque se entienden también otras cuestiones, y cuando hablamos de tradiciones populares, digamos que es un concepto más amplio, ¿no? Desde mi punto de vista, pero habría que indagar muy bien porque son cuestiones, claro, complejas, ¿no? A veces delimitar pues un concepto es complicado, ¿no? Pero bueno, para eso hay que sistematizar y ver, ¿no? cómo se organiza. Está claro que la cultura y el patrimonio intangible pues son elementos que cambian o que sufren transformaciones. ¿Cómo hacer para que elementos de la tradición que han creado por una identidad pues puedan ser valorados, pues puedan observarse, puedan ser salvaguardados en estos tiempos modernos, los que también, pues, como hablábamos antes, las tecnologías forman parte también de nuestro día a día y sobre todo las nuevas modas, como por ejemplo acabamos de nombrar ecología, ¿no? Claro, es que es un tema complejo, porque por lo que decíamos antes, las tradiciones, lo que entendemos por tradición, ahora mismo, ¿no? De alguna manera, hay tradiciones que no se corresponden con nuestro presente, están totalmente descontextualizadas, entonces llevarlas al presente y que sean asumidas y entendidas desde nuestro presente no es fácil, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, primero hay que documentar, salvaguardar y luego difundir, ¿no? Y aprovecharnos de los nuevos recursos para difundir y entenderla como un elemento de cambio, ¿no? Pues es verdad que pues esto es lo que había en el pasado, pero tenemos también que abrir, ¿no? Abrir a lo mejor las estructuras, aprovechar las estructuras que tenemos y abrirlas a nuestro presente. Bien, porque es que a veces es complicado, por ejemplo, desde el punto de vista del folclore musical, ¿no? Hay letras que a lo mejor, pues, que un chiquito joven, ¿no? Cante una letra que no tenga que ver, a lo mejor no sabe ni lo que es un Sancho, ¿no? Entonces le queda tan lejos que es difícil vincularlos con esa tradición. Entonces buscar el equilibrio, ese equilibrio entre lo que es tradición y cómo conservarla, a veces es complicado por eso, porque perdemos el nexo que nos une con el pasado, ¿no? Entonces hay que verlo como un testimonio del pasado, pero un testimonio vivo. Es mi manera de entenderlo, ¿no? Para que se perpetúe la tradición. A mí, por ejemplo, yo con el tema del trabajo que hice en Risco Caído, claro, sobre todo teníamos dos ámbitos, ¿no? La religiosidad popular, o si se tienen que ir a algún sitio, pues no se van orientando por las estrellas, ¿no? Se van orientando por el Google Maps. Entonces, o si tienen ganas de comer, ganas de tomar leche, abren la nevera y está el tetabric, no tienen que ir a ordeñar, ¿no? Entonces,
Es verdad que hemos perdido también todas esas tradiciones, pero porque de alguna manera no se necesitan, ¿no? Digámoslo así. Entonces, a veces es complicado cómo llevarlos ahí, sacándolos de su contexto, que es lo que intenté hacer ese día y parece que resultó, ¿no? Les dije, apaguen los móviles, ¿no? Piensen en, puse imágenes, ¿no? Un supermercado, el Google Maps, todo esto, ¿no? ¿Qué harían ustedes sin nada de esto? Dice, yo no vivo, me acuerdo de eso, me muero, ¿no? Claro. Digo, y puede pasar, ¿no? Que de repente nos quedemos sin nada de esto, ¿qué hacemos? Bueno, ellos se quedaron claros, pero empezaron a reflexionar. Y a partir de ahí digo, bueno, pues este sistema que tenemos hoy no estaba cuando nuestros abuelos, ¿no? Pues tenían que sobrevivir. ¿Ustedes cómo lo harían? Pues yo qué sé, claro, es que me muero, si no hay supermercado, no hay... Y entonces empezaba a contarles a partir de ahí, ¿no? De romper la estructura, porque es que si no lo entendían, ¿no? Y ya que comenta esto, Saray, y has estado, digamos, que en los dos, aún no voy a meter un reto, has estado, digamos, que aquí y allí, o sea, has estado como investigadora para recopilar toda esta información y como docente, como profesora. Sí. La enseñanza también en este juega un papel fundamental, y antes hablamos un poco de los currículos ahí habría mucho que hacer, no se puede hacer nada. Hombre, el currículum siempre lo recoge, ¿no? En las tradiciones de costumbres de Canarias, a través de la lengua, a través de la literatura, por ejemplo, ¿no? En el ámbito que yo trabajo. La cosa es cómo se concreta después todo eso, ¿no? Sé que hay muchos proyectos didácticos, tanto en educación primaria como en secundaria, pero claro, hay que ver sobre todo cómo enganchar. El primer paso es enseñarlo, difundirlo, pero ¿cómo lo conservamos, ¿no? O sea, porque lo podemos conservar pues así, en una web, por ejemplo, que está a disposición del público, eso es fundamental, ¿no? Difundirlo y darlo a conocer, que conozcan, pero yo pienso que hay que trabajarlo desde la reflexión, ¿no? Porque si lo vemos como un museo, esto era así, esto era así, esto era asado, no conecta, el alumnado no conecta con eso. Tiene que reflexionar, ¿no? Para entender cuál es el presente. Si no se entiende, o sea, si ellos no entienden cuál ha sido el proceso, no se van a interesar por eso. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Sí, o sea, de puntilla y hay... Claro, porque si se hace... Y otra de las cuestiones, que bueno, esto suele pasar mucho, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra cultura, muchas veces se imparten en un día determinado del año, que es el Día de Canarias. Y de resto me olvidé, ¿no? Y eso pasa. Hay muchos centros que trabajan muy bien y trabajan todos los contenidos canarios durante todo el año, pero hay algunos que lo utilizan simplemente para el Día de Canarias. Ese día los niños comen gofio, hacen juegos tradicionales y cantan canciones canarias, de resto no. Entonces, ¿hasta qué punto eso se convierte, ¿no?, en algo que está ahí? Ese día lo hice como algo extraordinario, pero no es natural, ¿no? Entonces, a veces bueno, caemos, ¿no?, en ese error sin ser conscientes, ¿no? Pues, queriendo hacerlo bien, ¿no? A veces yo creo que se confunde la forma de interpretarlo. Hablamos de las personas mayores, de los 18 años, al final. Aquí, ¿no? Sí, ya hablamos de la transformación. Desde los factores que ponen en riesgo la continuidad, que ya lo hemos ido nombrando también a lo largo de todo esto, pues esos factores de riesgo que pueden un poco, digamos, que hagan que desaparezcan todas estas expresiones, saberes y la tradición popular. Sí, el factor principal de riesgo es siempre pues, la transformación social, ¿no? Es así.
Por eso digo que es importante salvaguardar esas tradiciones, pero también entender que pueden evolucionar de otra manera, ¿no? Porque lo que ahora estamos entendiendo como tradición, a lo mejor en un futuro lo que nosotros estamos viviendo se interpreta, ¿no?, en las generaciones futuras como tradición, entonces porque es que va a ir siempre variando, y esa es la magia también del acervo cultural, ¿no?, la variación, ¿no?, el que podamos ir transformándola también. Que vayan conviviendo. Claro, yo pienso que, a ver, es complicado, pero quizás una manera de perpetuarlo, de que continúe en el tiempo, es precisamente abriéndolo, ¿no? Por ejemplo, la décima, ¿no?, que es algo que he hablado muchas veces también con Geray. La décima, ¿por qué a lo mejor está en auge ahora mismo? Conserva la estructura, pero la letra va cambiando, ¿no?, y va evolucionando. Entonces, es totalmente adaptable a cualquier tiempo, precisamente por eso, porque no hay una... Está la estructura, pero el contenido se adapta al tiempo. Permanece la tradición por eso, ¿no?, porque permite la variación en el tiempo. ¿Conoce la existencia de algún inventario del patrimonio cultural inmaterial que se haya hecho en algún otro municipio de Canarias? Sí, era lo que le estaba comentando también antes a David, que quería mirar un poquito más porque sé que hay algunos municipios que trabajan, pero principalmente aquí, por ejemplo, Gran Canaria, la FEDAC es el referente por todos los proyectos que lleva. En la aldea, el proyecto comunitario de la aldea, ¿no?, que también pues trabaja mucho temas relacionados con el patrimonio inmaterial, sobre todo a lo mejor en el ámbito del cancionero infantil, ha trabajado bastante. Y luego pues las iniciativas que llevan también los colectivos, ¿no? En Tenerife, Pinolere. ¿Crees que estos inventarios son también necesarios para esa salvaguarda del patrimonio? Totalmente. Por ejemplo, la memoria digital de Maximiano Trapero, ¿no?, que hay audios de los años 80 ahí, de personas que ya no están, ¿no? Entonces, esos inventarios son fundamentales para conservar el patrimonio, porque sin ellos, además, ahora que tenemos muchos medios para poder hacerlo, muchos medios digitales, son fundamentales, porque de resto se quedan en la memoria de las personas y muchas de ellas, pues esa memoria se va con ellos, ¿no? ¿Qué propuestas plantearías para que el patrimonio cultural inmaterial del municipio pues continúe vivo y se mantenga? Yo lo primero que pensaría sería en documentar con las personas mayores del pueblo que puedan recordar pues muchas de estas tradiciones, documentar, sistematizar y difundir. Eso creo que sería lo fundamental, ¿no? Y difundir, pues hoy en día tenemos medios, ¿no?, para hacerlo a través de las redes, a través de jornadas, a través de los colegios, ¿no?, que pueda difundirse y que sea a lo mejor un proyecto participativo, ¿no?, en el que pues aquellas personas que estén dispuestas, porque hay mucha gente con ganas de contar y con ganas de participar, y abrirlo a eso, ¿no?, a personas que estén interesadas en poder participar para pues, ¿no?, enriquecer toda la documentación del patrimonio. Pues bueno, ya estamos terminando y nada, pues si quieres comentar o añadir algunos consejos o cualquier cuestión que no hayamos abordado aquí. Consejo primero, paciencia, porque claro, es que es un ámbito apasionante, porque es apasionante, pero sobre todo pues buscar una metodología de trabajo. Eso no sé si ya lo están haciendo, pero eso es lo fundamental. Primero, establecer quizás qué temas pueden ser más interesantes o están más en peligro, y en función de eso determinar qué ámbitos pueden ser más interesantes, y no intentar abordarlo todo porque entonces es imposible, ¿no? Centrar a lo mejor las fuerzas en unos ámbitos concretos y empezar a trabajar por ahí. Yo haría eso, porque a veces uno intenta abarcar un montón
y al final no puedes porque es inviable, ¿no? Es inviable. Entonces, ver qué cuestiones pueden ser interesantes, a lo mejor esto, lo que estábamos hablando de los cantos de trabajo, las historias del oficio de cochinero, por ejemplo, que todavía a lo mejor hay gente que puede recordar un poquito, aunque ya quede lejos, pero probablemente hay hijos o nietos de personas que todavía, ¿no? Que recuerdan lo que hacía su familia. Ese tipo de cuestiones yo creo que sería interesante poderlas documentar y trabajar.